Editora Árbol de la Vida presenta Alimento Diario, serie Dios nos llama a su reino y gloria. Título: Una salvación tan grande. Título de la semana: ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Sábado: el veneno de la serpiente, dudar de la palabra de Dios. Leer con oración. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, 4, 5. Los libros de Primera de Timoteo 1 y 2 y Tito tratan específicamente respecto a la vacuna, expresión que estamos usando figuradamente. En estos pasajes bíblicos tenemos la vacuna de la palabra de Dios y la vacuna del Espíritu. En la época que esas epístolas se escribieron, la iglesia estaba en plena degradación. Entonces era necesario inmunizarla con la vacuna de la palabra de Dios, que es Cristo. Podemos aplicar esa analogía al huerto del Edén. Allí había un virus representado por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si el hombre comía de ese árbol, sería infectado con el virus que lo desconectaría de Dios. La vacuna preventiva sería el árbol de la vida. Por tanto, comer del árbol de la vida significa que, como una vacuna, la vida de Dios entraría en el hombre y lo mantendría permanentemente conectado con Dios. Entonces, el hombre tendría la vida eterna, porque hasta ese momento él solo tenía la vida humana. A pesar de haberse conectado con Dios mediante la creación, la relación entre Dios y el hombre no era una relación de padre e hijo, sino de creador y criatura. Al leer Primera Tesalonicenses, vemos que esa epístola estaba destinada a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. 1:1. Si Pablo hubiera dicho apenas en Dios, sería una relación entre creador y criatura. No obstante, en Dios Padre indica una conexión por medio de la vida divina. La relación, por tanto, es de padre e hijo. Dios es el Padre y nosotros sus hijos. Fuimos reconectados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. En Romanos vemos que fuimos reconciliados con Dios, es decir, reconectados. 5:10. Una vez reconciliados, seremos salvos por su vida. Esa es la continuación de la vacuna en nuestra vida para volvernos más fuertes e inmunes a los ataques del enemigo. En el huerto del Edén, a pesar de la advertencia de Dios, ocurrió el engaño de la serpiente. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. El engaño estaba en cuestionar la palabra de Dios y en poner dudas en la mente del hombre. Esa es la razón por la cual necesitamos la vacuna. Sin la vacuna de la palabra de Dios, podemos quedar con dudas. A veces recibo llamadas de hermanos que tienen dudas. Siempre los aliento a leer más la palabra de Dios. Independientemente de nuestro tiempo de conversación, necesitamos leer más la palabra, tomar la palabra fundamental como una vacuna. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Primera Tesalonicenses 3:15. No podemos ser conmovidos por cualquier viento de doctrina. La mujer se conmovió por haber oído al enemigo y eso la llevó a cuestionar la palabra de Dios. Curiosamente, el signo de interrogación tiene la forma de una serpiente. Esta es la función de la serpiente: poner dudas en nuestro corazón. La serpiente cuestionó la palabra de Dios al decir que la mujer no moriría si probaba del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 3, del 2 al 6. Este fue el ataque de la serpiente. La mujer fue picada por la serpiente y el veneno entró en ella. Entonces la mujer fue infectada cuando dio crédito a la palabra de la serpiente y no en el momento en que comió del fruto.
Ella aceptó aquel pensamiento y actuó de acuerdo a este. Comer del fruto fue apenas una formalidad, una consecuencia inevitable. El objetivo del enemigo es atacar nuestra mente. Hoy él usa el internet, las redes sociales y las noticias falsas para inyectar su veneno. Después de la infección, las consecuencias son inevitables. Por eso vemos que es necesario ser vacunados con la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos advierte de la astucia de la serpiente para corromper nuestra mente. 2 Corintios 11:3. Incluso no estando más en el huerto del Edén, el peligro existe. Aquella pequeña serpiente del capítulo 3 de Génesis se convirtió en un gran dragón escarlata. Apocalipsis 12:3. Por tanto, debemos vacunarnos para no extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestras armas son espirituales, es decir, la palabra y el espíritu. 2 Corintios 10 del 4 al 5. Tales armas son suficientemente poderosas para destruir las fortalezas que están en nuestra mente y poner fin a los sofismas, en otras palabras, a los argumentos falsos. Además, esas armas derriban toda altivez, es decir, todo orgullo y toda arrogancia contra el conocimiento de Dios presente en la palabra. El anticristo está en contra del conocimiento de Dios. 2 Tesalonicenses 2, 3b, 4a. No obstante, podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo por medio de la palabra y el Espíritu. Por haber sido contaminado en el huerto del Edén, el ser humano se apartó de la sincera fidelidad a Cristo. El hombre fue creado para ser sencillo y obediente. No obstante, el veneno de la serpiente introdujo la incredulidad y la desobediencia en la raza humana. Esos son los grandes males que afectan al pueblo de Dios y a toda la humanidad. Nosotros, como la iglesia, igualmente hemos sido afectados por esos males, pero el Señor nos ha dado abundantemente la palabra y el Espíritu como vacuna contra ese veneno. Oh Señor Jesús, que Dios Padre bendiga a su iglesia.